El edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que desde casa y en familia, pide la presencia de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar en donde mora el Señor. No te confundas, se cierran los edificios pero no las iglesias. La iglesia eres tú. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmit, nieto de Zabdi y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podían hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín, está en medio de ustedes, y yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana. Y yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señalé por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor a causa del oprobio de Israel. Al siguiente día, muy de madrugada, Josué mandó a llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Zera. Entonces Josué le interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo.
Enseguida, Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas las posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: ¡viva nuestro Dios! Alaben con himnos y cánticos alegres. Canten salmos al son de instrumentos de cuerda y con voces de júbilo. Canten alegres a nuestro Rey, al son de bocinas y de trompetas. La adoración es más que música. Va más allá de las emociones. Exaltemos su grandeza. Rindámonos a Él Con obediencia Adoremos en familia y como iglesia. a nuestro Dios. Iglesia, Dios los bendiga. Les invito a que esta mañana adoremos al Señor, exaltemos su grandeza. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos has sostenido. Gracias porque nos cuidas, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios de bondad, Señor, que a pesar de nuestros errores, aún nos podemos acercar a ti, Señor, y tú sigues extendiendo tu brazo de amor, tus manos de amor hacia nosotros, Señor. Te invito esta mañana a que adoremos al Señor, a que le exaltemos, demos gracias porque a Él está dado en cada momento de nuestra vida. Porque el Señor nos ha sostenido en su misericordia y en su bondad. Quiero enseñarles esta canción, iglesia. Algunos quizás la habrán escuchado, aunque no sé, es una versión en inglés y yo le hice una traducción, pero quiero que juntos, meditando en esta canción, adoremos al Señor. Demos gracias porque a pesar de que hemos pasado o pasamos o pasaremos por momentos difíciles, el Señor es nuestro pastor. Invito a que cierre sus ojos, a que abra su corazón, todo su ser a Él en adoración, en exaltación a su grandeza. Dígale: Señor, siempre estás en mi vida, Señor, me sostienes en tus manos, Señor. Por siempre estás en mi vida, me sostienes en todo tiempo.
sostendrás. Que por siempre estás en mi vida, por siempre estás en mi vida. Me sostienes en todo tiempo. Cúbreme con tu mano y guíame en tu justicia. Yo miro hacia ti y yo espero en ti. Y yo espero en ti. Te cantaré, oh Dios, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, jamás me dejarás, tú me sostendrás. Tú me sostendrás, digámosle aleluya. Te cantaré, oh Dios, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, jamás me dejarás. Te cantaré, oh Dios, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, jamás me dejarás, tú me sostendrás, tú me sostendrás, tú nos sostienes, Señor, en tu amor, tu fidelidad. Nos rendimos a ti, te cantaré, oh Dios, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, jamás me dejarás, tú me sostendrás. Señor, tú nos sostienes en todo tiempo, Señor. Señor, no hay palabras para agradecer tu bondad, para agradecer tu misericordia. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, para honrarte,
alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Toda honra y toda gloria sea a ti, Señor. Te exaltamos, honramos tu nombre, Señor. Te damos gracias a ti, Cordero. A ti, Señor, que nos has librado, que nos has rescatado de la muerte, del pecado.
oramos, Señor, en Cristo Jesús. Oramos. Vuelve nuestro ministerio de parejas. Los invitamos a unirse a través de la plataforma Zoom el último viernes de cada mes. Los esperamos. Todos los miércoles estaremos unidos estudiando la palabra de Dios y orando. Lo invitamos a que haga parte de este tiempo a través de Zoom o de YouTube. Afirmando nuestra fe en tiempos de pandemia. Invitamos a todos los jóvenes a nuestras conexiones por Zoom los sábados a las 6 de la tarde. Prográmense, los esperamos. Esta es una invitación para los preadolescentes a nuestras reuniones todos los sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Anímate para que compartamos un tiempo como amigos y aprendamos más de la palabra de Dios. Niños, todos los sábados les vamos a mandar un video a las 3 de la tarde. Los invitamos a que lo vean y hagan la manualidad. Dios les bendiga, hermanos, les habla su reverendo y amigo Johnny Arias. Quiero extenderles una invitación bien especial para que cada primer domingo del mes nos podamos unir en un mismo espíritu y juntos como iglesia en Cristo podamos celebrar el sacramento de la Santa Cena, la Cena del Señor. Así vamos a poder recordar su gran sacrificio por amor a ti, por amor a mí y llenarnos de la esperanza de que el Señor volverá por su pueblo, volverá por su iglesia. Así que prepara tu vida, prepara también los elementos como el pan, el vino, reúne a tu familia y gocémonos en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y bendiciones para todos. Dios les bendiga. El mensaje de Josué para un mundo con coronavirus. Nueva serie de predicación de agosto a noviembre. Porque es el tiempo para esforzarnos y ser valientes. Para obedecer la palabra de Dios con toda determinación. Es el tiempo para hacer de mi hogar un santuario para Dios y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. No te pierdas esta serie. Acompáñanos. Hola niños, ¿cómo están? Hoy les voy a contar una historia que para que nosotros no pequemos. La de Acán. ¿Quién es Acán? Es un hombre que pecó contra Dios y se robó unas cosas que no tenía que robarse y se las escondió y Dios lo descubrió. Por eso Israel perdió por culpa de Acán. Niños, miren, ¿cómo les parece que a Acán lo castigaron? Pero Israel perdió una batalla y luego volvió a ganar pero ¿sabían por qué perdió una batalla? Por culpa de Acán. Entonces Dios no estuvo con ellos, pero en la otra le ganó al otro. Entonces Israel volvió a ganar todas las batallas. Niños, no nos podemos esconder de Dios. Más bien nos podemos arrepentir y luego y nada se puede esconder de Dios. Porque miren, si escucharon una parte que Acán se robó unas cosas y se las escondió pensando que Dios no podía verlo. No pequemos más bien. Si pecamos, podemos pedir perdón y arrepentirnos. Chao. Dios les bendiga, hermanos. Espero estén muy bien. Los invito a que durante toda esta semana estemos muy activos en la lectura de la palabra y en la oración. Y sobre todo en la oración tengamos presente a la familia de Edith y por la pérdida que tuvieron tan dolorosa de su sobrino, para que sea el Señor fortaleciéndoles y dándole nuevas fuerzas y abrazándolos en su gran amor.
Los invito en estos momentos a que oremos por la palabra, para que el Señor nos dé sabiduría y nos hable a cada uno conforme a su voluntad. Padre, en esta mañana, Señor, agradecemos por lo fiel y hermoso que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar del sufrimiento has estado ahí. Señor, hoy ponemos esta palabra que vamos a recibir para que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno conforme a tu voluntad y seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y ayudándonos a aplicar esta palabra en nuestra vida y también a reflejarla a nuestra familia. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de la palabra. En la Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa, creemos que Dios quiere hablarte. Por eso te pedimos que silencies las voces de la distracción para oír la voz de tu Creador. Hoy quiero presentarles a un personaje bíblico que bien podríamos calificar como un antihéroe. No aparecerá en el Salón de la Fama de Hebreos 11, ni mucho menos en el libro de la vida de Apocalipsis. Su nombre es Acán. Acán era un hombre del común del pueblo de Israel. Tenía su esposa y sus hijitos, unas cuantas reses y su carpa propia de interés social. Hacía parte del ejército israelita que comandaba Josué y había combatido la batalla contra Jericó. Precisamente allí es donde nos encontramos, y contextualicemos un poco la historia de Acán que vamos a leer y que vamos a exponer a continuación. El pueblo de Israel viene comandado por Josué de victoria en victoria. Han cruzado el Jordán en seco, los pueblos alrededor temen y cuentan historias acerca de la grandeza del Dios que pelea por Israel. Acaban de terminar una gran batalla, es la primera batalla, Dios les había dado la victoria y estaban confiados en que seguiría siendo así. De hecho, en el versículo 27 del capítulo 6 de Josué, se dice: el Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso en todo el país. Pero cuando todo el panorama aturde en gloria y victoria, el silencio sepulcral entra para contrastar. Hoy quiero presentarles la historia de Acán y quiero que juntos nos preguntemos cuál es el problema del pecado, qué es el pecado y cuál es su problema. Quiero que me escuche con mucha atención, mi hermano, porque este mensaje es para usted y para mí. Hoy, en el 2020, en medio de una situación de pandemia como la que estamos, el Señor sigue llamando a su iglesia a santidad y a obediencia. Y para avanzar hacia la santidad necesitamos entender qué es el pecado y cuál es su problema. Número 1. El pecado provoca la ira de Dios. El versículo 1 empieza con ese pero, con ese sin embargo, que nos muestra el contraste entre lo que viene pasando y lo que se va a decir a continuación. Como ya hemos dicho, si pudiéramos dibujar lo que viene pasando del capítulo 1 al capítulo 6 de Josué, podríamos mirar una especie de ascenso. El ascenso de Israel, el ascenso de Josué, el ascenso de Dios como el Todopoderoso por encima de todos los demás pueblos. Y ese ascenso viene a ser contrastado en el capítulo 7, ese pero, ese sin embargo, nos dice las cosas no están tan bien, hay algo que está pasando. Dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí del botín que Dios le había destinado al exterminio. Y escuchen muy bien cómo cierra el versículo 1. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Acán provocó la ira del Señor por su pecado. El pecado provoca la ira de Dios. La pregunta que podríamos hacernos aquí es: ¿y cuál fue el pecado de Acán? En nuestro concepto actual, un pecado como el de matar es mucho más grande que un pecado como el de tomar algo que no le pertenecía. A ver, primero que todo tenemos que dejar claro
que el pecado de Acán tiene que ver con desobediencia a lo que ya se había mandado. A través de Josué, en Josué 6, capítulo 6, versículo 18 y 19, claramente Dios le había dicho al pueblo: no vayan a tomar nada de lo que ha sido determinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento en que ustedes viven de Israel se pongan en peligro de exterminio por desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Dios había determinado que todo lo que iba a estar en Jericó, todo lo que iban a obtener de la batalla de Jericó iba a ser destruido por completo, iba a ser dedicado al anatema, iba a ser excluido de la presencia de los israelitas, por lo que veníamos diciendo hace 15 días. Hace 15 días dijimos, la ciudad de Jericó iba a ser anatema, iba a ser maldita, iba a ser jerem, que es la palabra hebrea que está allí detrás, y lo dijimos hace 15 días, para Dios. Eso quiere decir, todo lo que está allí va a ser algo consagrado a Dios, pues es algo inapropiado. Dios ha decidido habitar en su pueblo a través de Israel en esta tierra de Canaán, y Él dice: todo lo que es inapropiado para que coexista conmigo tiene que ser eliminado de raíz. No puede quedar nada. Acán lo que está haciendo en primer lugar es desobedecer una orden directa de parte de Dios. En segundo lugar, está tomando algo sagrado, algo que había sido dedicado a Dios para el exterminio. Y con eso, como veremos al final de este sermón, se está convirtiendo él mismo en el jerem. Se está convirtiendo él mismo en lo que debe ser exterminado. Y lo que quiero resaltar en este primer punto es que el resultado de la desobediencia de Acán trae como consecuencia la ira de Dios. La mayor consecuencia que el pecado nuestro trae es la ira de Dios. Un Dios bondadoso, un Dios bonachón, es tal vez el Dios que nosotros preferimos mirar. Preferimos ignorar adrede la idea de un Dios que castiga, que se ofende profundamente contra el pecado. Y creo que una de las cosas claves que yo quiero hacer en este sermón es resaltar lo que en realidad es el pecado. Así que, mi hermano, si usted está ahí con alguien más, codéelo suave, por favor, no le vaya a dejar el morado ahí en el hombro o en el brazo, y dígale: tome en serio el pecado. Eso es parte de lo que el pastor quiere comunicarnos esta mañana. El pecado es cosa seria. La gracia de la que disfrutamos nosotros, recibida a través de Jesucristo, no elimina nuestra responsabilidad para luchar en contra del pecado. Ojo, porque precisamente ese es uno de los grandes problemas que hoy experimentamos como iglesia a nivel global. Hemos tomado de una manera tan liviana el pecado que pensamos que es algo así como: me equivoqué, como erré en el blanco. Escúchenme bien, en algún momento vi esta definición de pecado en donde hay un tiro al blanco y hay la flechita esa que se tira al ladito del centro, y decía arriba: esto es el pecado, errar en el blanco, no dar en el blanco. Miren, por un lado es verdad, cada vez que yo me equivoco, cada vez que yo erro en el blanco y yo no doy en el blanco intentando hacer lo correcto, estoy cometiendo pecado. Pero por otro lado, esto está eliminando de raíz el verdadero problema del pecado. El pecado es una rebelión directa contra Dios. El pecado es decir: yo entiendo lo que tengo que hacer, pero decido hacer esto. El pecado es decir: yo sé que Dios me dijo no hagas esto, pero yo prefiero hacerlo. Con mi hijo Juan Daniel, una y otra vez tengo que experimentar esa idea de, bueno, ¿cómo logro yo
explicarle a él qué es el pecado y qué es equivocarse. Porque muchas veces, después de que yo le he dado una orden clara, no hagas esto, él deliberadamente decide sí hacerlo. No cojas eso de la comida, eso es para por la noche, pero él dijo sí, yo quiero cogerlo, y aún a veces mirándolo a uno con ojos de altivez, va y lo coge y se lo come. Cuando yo me aflojo los pantalones para sacar mi correíta y hablar seriamente con él, él ya atemorizado por la ira de su padre dice: papi, pero es que me equivoqué. Uno no se puede equivocar. Aunque muchos de ustedes se hubieran sensibilizado con una respuesta de esas, logró más bien ofender más mi orgullo de padre. Me acerqué a él y le dije: Juan Daniel, una cosa es equivocarse, una cosa es decir, yo intenté hacer lo correcto, pero me equivoqué. Otra cosa es, después de haber entendido qué es lo que yo debo hacer, decir, no quiero hacer lo que debo hacer, quiero desobedecer. Mis hermanos, la desobediencia es pecado. Usted no le salga a su esposa con que intentó serle fiel, pero con cada mujer que se le atravesaba le era infiel. No le salga a su empresa con que intentó ser honrado, pero cada vez que tuvo la oportunidad se robó la plata. Qué pena, me equivoqué, no di en el blanco. Eso no es el concepto más amplio del pecado. El concepto más amplio del pecado, que viene desde Génesis 3, nos invita a mirar al hombre como un ser en rebelión contra el Dios que quería estar en relación con ese ser. Dios quiso estar en relación con el hombre, pero el hombre deliberadamente decidió rebelarse, decir, yo no quiero obedecerte. Y eso es precisamente lo que está pasando con Acán. Acán creyó que era posible escondérsele a Dios, jugó escondite con él, y como vamos a ver a continuación, más adelante, esto es algo que es imposible. El pecado trae consecuencias, y la primera consecuencia, tal vez, y la más grande, es atrae la ira de Dios. Tu pecado provoca la ira de Dios. Número 2, tu pecado trae consecuencias para tu comunidad. Tu pecado trae consecuencias para tu comunidad. Hay una de las ideas más ilusas que existen alrededor del pecado por esta época, y es la siguiente: mira, mi cuerpo es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana con mi cuerpo, esto no es problema tuyo. Yo puedo fumar marihuana, esto no es problema tuyo, no te metas. Papi, mi cuerpo es lo que yo quiera, yo me puedo acostar con el niño que yo quiera, esto no es problema tuyo, no te metas. Ojalá que le diga no te metas cuando ya tenga la barriguita grande y esté buscando quien le cuide el bebé. Todo pecado trae consecuencias, y por más que tratemos de decir, como dice hoy la sociedad, cada ser es un ser libre, es individual, tiene la libertad de hacer lo que le plazca, y esto no va a traer consecuencias para los demás. A pesar de que puedan decir esto, siempre va a haber consecuencias, no solo para mí, para todos los demás, para quienes están más cerca a mí sobre todo, pero aún para la sociedad a un nivel más grande. ¿Usted cree que todas las personas que han dicho yo quiero consumir drogas y no importa, eso no me hace daño sino a mí, no solo le han hecho daño a su familia, sino que ¿no cree usted que le han generado un problema serio a la sociedad con el solo hecho de el crecimiento del microtráfico, el narcotráfico a grandes escalas, que ellos son los que sostienen, los consumidores, tanto aquí en Europa, en Estados Unidos, en Dubái, en cualquier parte, son los que sostienen ese negocio? ¿No creen ustedes que esa sola decisión individual, personal, de decir yo soy muy libre, tengo la responsabilidad suficiente para consumir mi droga aquí, ¿no creen ustedes que ha hecho un daño aún a nivel global? Hay que pensarlo un poquito más. El pecado siempre trae consecuencias, no solo para la persona que lo comete, sino para su comunidad. Y aquí en la historia de Josué 7,
es bastante claro cómo trae la consecuencia para toda la comunidad del pacto, para el pueblo israelita. Pilas, porque lo que Acán ha puesto en peligro es la existencia del pueblo del pacto y el cumplimiento de las promesas. Acán se ha convertido en uno más de esos israelitas que cayeron en el desierto y que estaban poniendo en peligro los planes de Dios. La historia continúa después del comentario editorial del versículo 1. Un comentario editorial es algo que parece ser que está en la mente de quien escribió el libro, pero no está en el relato. Eso es algo que está allí, es como una especie de paréntesis. A nosotros se nos cuenta y nosotros desde la entrada del capítulo 7 ya estamos entendiendo lo que pasa. Pero los israelitas no han entendido lo que pasa. El único que sabe eso dentro de los seres humanos que hay en Israel es Acán. De resto, todos están inocentes, todos son ignorantes de la situación. Entonces Josué envía desde Jericó hacia Jai, otra ciudad que hay por allí, un grupo de personas. Le dice, vayan y exploren esa tierra. Ellos van y exploran y dicen, eso son pan comido para nosotros. Subamos unos poquitos nomás, no cansemos a todo el pueblo. Si acabamos con Jericó de esta forma, vamos a poder acabar con estos. Ojo, porque aparentemente se nos está olvidando allí ya que quien está peleando la batalla por Israel es Jehová, es el Señor, es Yahvé, no es el mismo Israel. Si hubieran parado a preguntarle al Señor, posiblemente Él les hubiera anticipado lo que pasaría. Sin embargo, Josué, tal vez en medio del momento de victoria en el que venía, dice, listo, mandemos hombres. Suben todos hacia Jai y dicen, ahí está, suban, agarren. Tan pronto como suben, tienen que devolverse porque los hombres de Ai los van a derrotar. De hecho, 36 hombres caen en batalla. 36 padres de familia, esposos que dejaron huérfanos y viudas por causa del pecado de uno. No solo eso, cuando vuelven descorazonados. Han perdido prestigio delante de una de estas ciudades que antes estaba atemorizada. Peor aún, están entrando en el mismo círculo de desconfianza que ya los israelitas tenían, que sus padres tenían, sus antepasados tenían. La mentalidad de victoria, de confianza en el Señor se ha cambiado en este momento por una mentalidad de derrota. El mismo Josué, el gran líder, se rasga las vestiduras, versículo 6, se postra rostro en tierra ante el arca del pacto y con los jefes de Israel ora y dice, Señor, Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyera? Escuchen la frase de Josué, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Una de las consecuencias más grandes del pecado nuestro en medio de la comunidad es que le quita la esperanza a la comunidad y la confianza que tiene en Dios y mantiene otra vez su mente en la esclavitud del pasado. La frase de Josué se equipara casi que de manera fácil a lo que ya habían dicho los israelitas en el desierto, lo que Josué está diciendo, el hombre lleno de fe que junto con Caleb confrontó a los otros 10 espías, ahora está diciendo lo mismo que los israelitas dijeron en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Josué sigue orando y termina diciendo, Señor, ¿y qué será de tu gran prestigio? El Señor le contesta y le dice, levántate, ¿qué haces ahí tirado? Ay, uy, levántese, Los israelitas han pecado. ¿Oh? Para nosotros no es una sorpresa, pero para los líderes de Israel, para Josué posiblemente y seguramente fue una gran sorpresa. No esas sorpresas de las que uno se alegra, sino más bien de esas de las que con las que uno se entristece, con las que uno llora. Los israelitas han violado la alianza que concreté con ellos. Ojo, noten que Dios está hablando en plural, no está diciendo un hombre pecó,
El pecado de uno ha hecho culpables a todos, al igual que con Adán. El pecado de uno ha hecho culpables a todos. De hecho, no sé si notaron cuando estaba leyendo el versículo 1, que se dice quién pecó, pero se le dice quién es el papá, quién es el abuelo, quién es el bisnieto, quién es el tatarabuelo, el bisabuelo. Se le da casi que toda la tabla genealógica, una genealogía corta, pero en parte lo que se está mostrando aquí implícitamente es cómo el pecado de una sola persona mancha el nombre, no solo de esa persona, sino de su familia. Dios dice, ellos han pecado, han cogido el botín de guerra, de lo que debía ser destruido y lo han escondido en sus posesiones. Y ojo, esto nos lleva a nuestra tercera realidad. Número 1, tu pecado atrae la ira de Dios. Número 2, tu pecado trae consecuencias para tu comunidad. Número 3, tu pecado no puede ser escondido. La ironía del texto es preciosa. Mientras todos desde el principio sabemos quién es el pecador, qué hizo y qué produjo ese pecado, Acán se muestra todo el tiempo como tratándose de ocultar. Él pretende estar jugando a escondidas con Dios. Qué inocentes y qué ignorantes somos en ocasiones cuando pretendemos jugar a escondidas con Dios. Mira, Dios no está jugando a las escondidas contigo. Dios no está diciendo 1, 2, 3 por Acán que está detrás de ese árbol. Dios ya te ha visto y ya sabe lo que estás haciendo. Más te vale que en este mismo momento estés dispuesto a decir, perdón, Señor, y necesito confesar mi pecado con alguien. Acán pretende estar escondiéndose de Dios, que es lo que muchas veces pretendemos nosotros hacer. Borrar el historial, arreglar las cuentas, hacer un poco de maquillaje para que no se note lo que venimos haciendo, silenciar el celular para que no suenen las notificaciones de aquella mujer. Nada de eso va a funcionar, querido hermano. Si usted está tratando de esconderse del Señor, más le vale que deje la ignorancia y se presente rápido delante de Él, le diga, Señor, soy un pecador, necesito tu restauración. Hay más gracia en ser descubierto por el Señor que en cubrir nuestro pecado. La gracia de Dios no es para que ocultemos nuestro pecado de Él, sino para que se lo presentemos a Él. Su gracia es suficiente para borrar nuestro pecado, para restaurarnos y para ayudarnos en nuestro proceso de transformación. Pero su gracia no es una excusa para esconder nuestro pecado y descaradamente decir, vamos a mantener aquí nuestro pecado guardadito porque pensamos que nadie se va a dar cuenta. Miren, vuelvo y reitero, es irónico. Dios le dice a Josué, ya no te voy a decir todavía quién es, vamos a mantener un poquito el suspenso. Hazme el favor y mañana te levantas bien temprano, haces que todo el pueblo se reúne, yo te voy a decir que escojas una tribu, de esa tribu vas a escoger un clan, que es un grupo de familias, de ese clan vas a escoger una familia, de esa familia vas a escoger una persona y esa persona que yo te muestre, ese es el que ha pecado. A mí me encantan las sorpresas y me encanta el misterio. Entonces este tipo de lectura y este tipo de textos me presentan como una idea que no me lo muestra todo de entrada. A mí me hubiera encantado, de parte de Josué, yo hubiera dicho, uy, qué chévere, mañana vamos a jugar. Sin embargo, estaría totalmente atemorizado, como siendo Acán o sabiendo si era algún familiar que sabía lo que él había hecho. Yo creo que si hubiera sido Estefanía, que no le gustan las sorpresas, ni el misterio, ni nada de eso, hubiera dicho, no, Dios, dígame ya, por favor, y no nos pongamos a adivinar. Sin embargo, Dios mete al pueblo dentro de este macabro juego de descubrir quién ha sido quien tiene el pecado. Y en mi opinión, yo no lo puedo interpretar de otra forma diferente a Dios le está dando por oportunidad a Acán de presentarse antes de decir, yo fui. Asumo mi responsabilidad. Tristemente, Acán no lo hace, como no lo hace la mayoría de nosotros. Se presenta todo el pueblo, ya ha sido el siguiente día, están allí todos atemorizados, están entendiendo lo que ha pasado, pero ninguno sabe a ciencia cierta cómo va a terminar, cuál va a ser el desenlace. Este es el momento en el que empiezan a sudar de más los sobacos de algunos.
y las piernas a temblar. Josué llama a la tribu, a la primer tribu que llama es a la tribu de Judá. De la tribu de Judá llama a el clan de Sera. Del clan de Sera llama a la familia de Zabdi. Ya todos están allí. Este es un momento en el que el resto están respirando profundo, mientras los que son de la familia de Zabdi están atemorizados, se miran entre ellos. Tal vez los que saben quién es el que lo tiene y los más cercanos pueden pensar, este es el momento para que digas, Acán, este es el momento para que hables, no te quedes callado. Pero Acán sigue callado, tiene la esperanza de que sea alguien más, tiene la esperanza de que Dios se haya equivocado, pero no es así. Dios sigue cerrando el círculo de posibles sospechosos y lo va a cerrar aún más hasta el último hombre. ¿Cuántos de nosotros no anhelaríamos que en nuestro país existiera una fiscalía, un sistema de justicia similar a este? Que Dios le hablara directamente al juez y dijera, ese es, que no hubiera inocentes pagando por culpables, sino que todos los que han sido culpables y han ofendido la ley puedan pagar de verdad. Ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros anhelaríamos tener algo así dentro de la iglesia? Y cada 8 días llegáramos y Dios dijera, bueno, vamos a separar hoy al anatema, vamos a separar al que ha cometido pecado. Ahí sí la mayoría baja en sus manos, ¿cierto? Continuemos con la historia. Estábamos en la familia de Zabdi. Josué entonces hace pasar a cada uno de los varones. Están cada vez más atemorizados. Este es el momento en el que todos preferirían salir corriendo. Hubiéramos preferido caernos ahogados en ese mar rojo, en el río del Jordán. Hubiéramos preferido caer en batalla ahorita, hace poquito, cuando perdimos contra Jai. No queremos estar aquí, esto nos da miedo. Hay unos pocos hombres, pero se acaba el suspenso. Josué elige a Acán, a quien ha sido el culpable. Josué le pregunta a Acán, ¿qué has hecho? Da gloria a Dios y dime la verdad. Acán, de manera tal vez descarada, dice, sí, lo reconozco. Ahí está, tengo un lingote, un manto babilónico, otras cositas por ahí que me llamaron la atención y las escondí en la carpita. Si quieren vamos y las traemos, yo se las devuelvo. Yo estaba que decía desde el principio y no que quería saber si de pronto había otro culpable. Verdad número 4 acerca del pecado. El pecado te descalifica. El pecado te descalifica. Josué dice, sí, vamos a mandar a traer las cosas que tienes allí. Vayan y tráiganme las cosas. Por favor, agarra tus cositas. No solo tus cositas, sino también tu familia. Israel, este hombre nos trajo el oprobio. Así como tú nos trajiste la desgracia. Que la desgracia del Señor caiga sobre ti. Con sus piedras no solo apedrean a esta familia, sino que levantan otro monumento. El monumento en el capítulo 4 de Josué recordaba la grandeza de Dios para los pueblos, pero también recordaba a los hijos de Israel que debían temer a Dios, que debían temerle a ese Dios que estaba en medio de ellos. Estas piedras nuevamente serían un monumento, un recordatorio que debemos mantener el temor a Dios. Hoy quisiéramos tener muchos monumentos, tristes y dolorosos, pero necesarios, de todos aquellos pastores que han caído, todos aquellos pastores que la han embarrado metiendo la mano donde no debían y sacando plata de donde no debían, todos aquellos líderes y pastores que se han tirado la vida al mirar a la mujer del prójimo. Deberíamos tener todo esto como un monumento triste pero necesario, que nos recuerde
que jugar con la gracia de Dios es peligroso. Que nos recuerde que no se puede esconder de Dios, que nos recuerde que el pecado nos descalifica. ¿Cómo entender la exterminación de Acán y su familia? Yo creo que se debe entender en términos de la excomunión. La pena de muerte, aunque suena bastante escandalosa para nuestros tiempos, en el contexto de Josué no lo es tanto. Lo que el autor de Josué trata de resaltar es que Acán con su familia ha sido descalificado de la familia del pacto, del pueblo de la alianza con Dios. Acán y su familia han sido descalificados por causa de su pecado, y esto se resalta más aún a la luz de la prostituta Rahab. En el capítulo 6 nos recuerdan que una prostituta cananea ingresó al pueblo del pacto por su fe, porque confió en que ese Dios podía hacer más que sus diosesillos. Ahora, este hombre, ojo con esto, este hombre que es de la tribu de Judá, que pudo haber pertenecido a la familia real y haber estado en algún momento en la genealogía de Jesucristo, de Jesús el Cristo, del Mesías venidero, del Rey de Reyes, este que podría aparecer allí en Mateo 1, en esa genealogía, pues es de la tribu de Judá, fue reemplazado nada más y nada menos que por una prostituta. Esto resalta y reitera el hecho de que la entrada al pueblo del pacto no es por descendencia, no es por quién es mi padre. La entrada al pueblo del pacto es por fe y por ética. Por fe la prostituta entró, por su pecado Acán fue descalificado. Mis hermanos, por gracia hemos sido salvados, así como Acán había sido salvo por gracia de las manos del pueblo egipcio. Por gracia hemos sido rescatados, que no nos descalifique nuestro pecado. Que no nos descalifique nuestro pecado. Tu pecado atrae la ira de Dios. Tu pecado trae consecuencias no solo para ti, sino para tu comunidad. Tu pecado no puede ser escondido. Tu pecado te descalifica. Acán hoy en día está representado claramente en ese esposo que esconde las conversaciones pasadas de tono de su esposa, en ese joven que oculta ese gramo de dosis prohibida de sus padres, en esa niña que oculta lo que su vientre un día delatará, en ese hombre que trata de borrar el historial de su computador, o esa anciana que trata de ocultar, disimular su odio, esa secretaria que trata de maquillar lo que por años ella y su jefe se han robado. Acán hoy está representado por todo aquel que, perteneciendo al pueblo del pacto, está jugando con la gracia de Dios, pensando que el pecado es simplemente una pequeña equivocación que Dios después me puede borrar con su gracia ilimitada. Acán hoy podría ser usted, podría ser yo. Sin saberlo, muchos de estos personajes que no son héroes, que son antihéroes, fueron excluidos del pueblo del pacto, del gran proyecto de Dios. Que no nos pase a usted y a mí. Tomemos en serio el pecado. Nuestro pecado es una cosa seria. Es momento, mis hermanos, de arrepentirnos y de abandonarnos delante del Señor, de decir: Señor, perdónanos, de decir: Señor, necesitamos tu restauración. Abandone su pecado, expóngalo ante alguien que pueda ayudarlo. Este es el momento, mi hermano. No espere a que Dios se acerque y con su juicio le diga: tuve demasiada gracia. Cada minuto que pasó entre el momento en el que sabías cuál era tu pecado y el momento en el que te puse al descubierto fue un minuto de gracia. Cada segundo estaba otorgándote mi misericordia para que declararas la verdad, para que te apartaras de tu pecado. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios que pide de nosotros santidad,
que exige que te obedezcamos. Hoy yo clamo, Señor, que te levantes con poder y que con tu gracia sin igual despiertes a tu iglesia dormida. Anhelamos un avivamiento, pero no un avivamiento en donde hay mucha bulla, donde hay mucha gritería, pero poca santidad. No un avivamiento donde el desborde de emociones nos lleva a ocultar lo que hay en la profundidad de nuestros corazones. Anhelamos un avivamiento que nazca de corazones arrepentidos, Señor, que lleguen a nuestra iglesia personas que digan: perdón, la he embarrado, me equivoqué. Y que lleguen personas añorando ser transformadas por tu gracia. Señor, nos duele cuando ocurren cosas que dañan nuestra iglesia, nos duele cuando personas amadas caen en pecado. Pero hoy yo como pastor te pido, Señor, permite que mientras estamos sirviéndote dentro de esta iglesia, Señor, muchas ollas podridas se destapen, Señor. No queremos vivir como hipócritas, maquillando cadáveres, silenciando las voces de la verdad y la justicia. Añoramos, Señor, que se destapen muchas de esas personas que han estado en pecado en nuestra comunidad y que no han querido confesar. Señor, clamamos por ellos para que lo hagan en un momento apropiado, para que no esperen hasta que sea demasiado tarde, que lo hagan y puedan hallar gracia en ti, la gracia que no los invita a seguir descaradamente pecando, la gracia que los invita a cambiar, a ser transformados. Bendice a tu iglesia, Señor, con una doble porción de tu presencia, con santidad, con anhelo desesperado por obedecer tu palabra, Señor. Que este que es el mes de la palabra, Señor, se caracterice por un deseo sincero nuestro de buscar tu palabra, de leerla, de desear, añorar, obedecer tu palabra con todo lo que somos. Te exaltamos, bendito Salvador, ten misericordia de nosotros y que tu misericordia se manifieste dejando al descubierto nuestros pecados para que podamos arrepentirnos y cambiar. Bendito Salvador, quédate con nosotros. Permítenos ser esa iglesia santa y sin mancha por la que tú vienes pronto. Amén y amén. Hermanos, los invito a que nos entreguemos, a que nos rindamos de corazón ante el Señor. Perdón, Jesús, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús. Perdón, Jesús. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Yo sé que tú me puedes limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón.
Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Dígale al Señor: me humillo y te pido perdón. Nos humillamos ante ti. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Señor, nos aferramos a tu misericordia, Señor, a tu bondad. Confiados en que en Cristo Jesús, a través de su sacrificio, somos perdonados y podemos entrar ante ti, Señor. Perdónanos porque aún creyendo ya en esta verdad, Señor, te hemos fallado, Señor. Pero gracias por tu infinita misericordia, Señor, por tu bondad con nuestras vidas, Señor. Hoy nos acercamos y nos humillamos delante de ti, Señor, y pedimos perdón. Nos volvemos a ti, Señor. Volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a obedecerte, a honrarte, Señor, a no desviarnos de tu camino, Señor. Agradecemos tu bondad, tu dirección, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vuelve nuestro ministerio de parejas. Los invitamos a unirse a través de la plataforma Zoom el último viernes de cada mes. Los esperamos. Todos los miércoles estaremos unidos estudiando la palabra de Dios y orando. Lo invitamos a que haga parte de este tiempo a través de Zoom o de YouTube. Afirmando nuestra fe en tiempos de pandemia. Invitamos a todos los jóvenes a nuestras conexiones por Zoom los sábados a las 6 de la tarde. Prográmense, los esperamos. Para los preadolescentes, a nuestras reuniones todos los sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Anímate para que compartamos un tiempo como amigos y aprendamos más de la palabra de Dios. Niños, todos los sábados les vamos a mandar un video a las 3 de la tarde. Los invitamos a que lo vean